Hay una frase que mucha gente escucha y automáticamente siente miedo: el apocalipsis. Y lo entiendo, porque durante años nos enseñaron a imaginarlo como fuego cayendo del cielo, mares convirtiéndose en sangre, bestias saliendo de la oscuridad, guerras imposibles, trompetas celestiales y el fin absoluto de todo lo que conocemos. Pero hoy quiero decirte algo que quizá te va a incomodar desde el primer segundo. Tal vez el apocalipsis no empieza cuando el mundo se destruye. Tal vez empieza cuando el ser humano se acostumbra a vivir sin alma. Y si miramos con atención lo que está pasando a nuestro alrededor, tal vez entendamos por qué tantas personas sienten que algo no está bien. No hablo solamente de política, no hablo solamente de guerras, no hablo solamente de crisis económicas, tecnología, inteligencia artificial, ansiedad colectiva o pérdida de valores. Hablo de algo más profundo, algo que se siente en el pecho cuando apagas el celular, cuando cierras la puerta de tu cuarto, cuando por fin se acaba el ruido del día y te quedas a solas contigo mismo. Ese vacío, esa sensación de que tenemos más cosas que nunca, pero menos paz que antes, más información, pero menos sabiduría, más conexión, pero menos amor verdadero, más entretenimiento, pero menos sentido, más libertad, pero más esclavitud interior. Y entonces, la pregunta aparece, aunque casi nadie quiera hacerla en voz alta: ¿y si las señales del apocalipsis no estuvieran solamente en el cielo, sino también dentro de nosotros? Yo sé que esto suena fuerte, pero quédate conmigo porque no quiero hablarte del apocalipsis como una amenaza barata para provocar miedo. Quiero hablarte del apocalipsis como una revelación, porque eso significa precisamente la palabra apocalipsis, revelación. Algo que estaba oculto y de pronto se muestra. Algo que estaba cubierto y de pronto queda expuesto. Algo que preferíamos no mirar, pero que tarde o temprano aparece frente a nuestros ojos. Y quizá eso es lo que más miedo nos da. No el fin del mundo, sino que se revele la verdad de cómo estamos viviendo. Porque si somos honestos, muchas personas hoy no están viviendo. Están sobreviviendo. Se despiertan cansadas, trabajan con ansiedad, comen con prisa, duermen con el teléfono en la mano y pasan los días intentando distraerse de una pregunta que no desaparece. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y mientras tanto el mundo moderno nos dice: compra más, corre más, produce más, compárate más, muestra más, aparenta más, opina más, distráete más. Pero casi nunca nos dice: detente, respira, mira tu corazón. Pregúntate si lo que estás persiguiendo realmente te acerca a Dios o te aleja de ti mismo. Por eso creo que hablar del apocalipsis hoy no es hablar solamente de un futuro lejano, es hablar del presente, de nuestra ansiedad, de nuestro cansancio espiritual, de esa sensación extraña de que algo se está rompiendo, no solo en el mundo, sino también en el interior de las personas. Y aquí empieza lo más importante. En la Biblia, el Apocalipsis no fue escrito para entretenernos con miedo. Fue escrito para despertar a una humanidad dormida, no para que vivamos paralizados, sino para que abramos los ojos. Porque una persona dormida no necesita más ruido, necesita una voz que la despierte. Y tal vez, por eso este tema sigue vivo después de tantos siglos. Porque cada generación mira su propio mundo y se pregunta: ¿será ahora? ¿Serán estas las señales? ¿Será este el tiempo? Pero quizá la pregunta más profunda no es si estamos viendo el fin del mundo. Quizá la pregunta real es si estamos viendo el fin de una forma de vivir sin conciencia, sin amor, sin fe y sin Dios. Mira a tu alrededor. Tenemos tecnología capaz de hacer cosas que antes parecían milagros, pero cada vez más personas se sienten solas. Tenemos redes sociales para comunicarnos con miles, pero familias enteras ya no saben mirarse a los ojos durante una comida. Tenemos acceso inmediato a conocimiento, pero nos cuesta distinguir la verdad de la mentira. Tenemos comodidades que nuestros antepasados jamás imaginaron, pero vivimos con niveles de ansiedad que parecen no dejarnos respirar. Y entonces, uno empieza a entender algo. Las señales no siempre llegan como truenos. A veces llegan como cansancio. A veces llegan como insomnio. A veces llegan como pérdida de propósito.
A veces llegan como una generación entera que ya no sabe en qué creer. A veces llegan como una sociedad que llama progreso a todo lo que puede construir, pero no sabe qué hacer con el vacío que lleva dentro. Y aquí es donde el Apocalipsis deja de ser una historia lejana y se vuelve un espejo. Porque tal vez no estamos esperando una revelación, tal vez ya estamos dentro de ella. Tal vez cada crisis, cada miedo colectivo, cada guerra, cada mentira normalizada, cada corazón endurecido, cada niño creciendo sin guía, cada adulto viviendo sin esperanza, cada persona que se siente completamente perdida, aunque tenga todo para estar bien, está gritando algo que no queremos escuchar. Nos estamos alejando de lo esencial, nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de nosotros mismos. Y cuando el ser humano se aleja demasiado de la luz, empieza a llamar normal a la oscuridad. Por eso este video no es para asustarte, es para despertarte. Porque si el Apocalipsis significa revelación, entonces la pregunta no es solamente qué se va a revelar en el mundo. La pregunta es, ¿qué se está revelando en tu vida? ¿Qué está mostrando Dios en tu corazón en este tiempo? ¿Qué parte de ti se ha enfriado? ¿Qué valores has ido negociando poco a poco? ¿Qué cosas aceptaste como normales, aunque por dentro sabías que te estaban apagando? ¿Qué ruido te está impidiendo escuchar la voz de Dios? Y sobre todo, si hoy todo se detuviera, si hoy se apagaran las pantallas, si hoy dejaras de correr, si hoy ya no pudieras distraerte más, ¿qué encontrarías dentro de ti? Esa es la puerta por la que vamos a entrar. Porque el Apocalipsis no es solo una historia sobre destrucción, es una historia sobre verdad. Y la verdad siempre empieza igual, quitándonos las máscaras. Y cuando una máscara cae, no siempre cae con violencia. A veces cae en silencio. A veces cae una mañana cualquiera, cuando despiertas y te das cuenta de que ya no tienes ganas de seguir fingiendo que todo está bien. A veces cae cuando sonríes frente a los demás, pero por dentro sientes que algo se está derrumbando. A veces cae cuando estás rodeado de personas, pero te sientes solo. A veces cae cuando tienes trabajo, techo, comida, redes sociales, entretenimiento, planes, metas, pero aún así hay una parte de tu alma que no logra encontrar descanso. Y eso es lo que hace tan poderoso al Apocalipsis cuando lo miramos desde la vida moderna. No nos habla solamente de un mundo que tiembla, nos habla de corazones que tiemblan, no nos habla solamente de catástrofes externas, nos habla de una crisis interna, porque antes de que una sociedad se destruya por fuera, muchas veces ya se ha roto por dentro. Antes de que una cultura pierda el rumbo, primero pierde su centro. Antes de que una generación se hunda en el miedo, primero deja de escuchar la verdad. Y hoy vivimos exactamente en ese punto. Vivimos en una época donde muchos ya no saben qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo, qué vale la pena, qué destruye, qué sana, qué viene de Dios y qué simplemente viene disfrazado de luz. Y eso es muy peligroso. Porque cuando el ser humano pierde la capacidad de distinguir, se vuelve fácil de manipular. Cuando el alma pierde dirección, cualquier ruido parece una respuesta. Cuando el corazón está vacío, cualquier promesa rápida parece salvación. Por eso hoy tanta gente corre detrás de cosas que no la llenan. Corre detrás de aprobación. Corre detrás de dinero. Corre detrás de placer. Corre detrás de imagen. Corre detrás de éxito. Corre detrás de una versión de sí misma que pueda ser admirada por otros, aunque por dentro esté completamente agotada. Y aquí es donde yo siento que el Apocalipsis nos habla con una fuerza impresionante, porque no viene solamente a decirnos, mira lo que pasará al final. Viene a decirnos, mira lo que ya está pasando en ti. Mira cómo se enfría el amor. Mira cómo se normaliza la mentira. Mira cómo se celebra el orgullo. Mira cómo se desprecia la humildad. Mira cómo se confunde libertad con hacer cualquier cosa, aunque destruya el alma. Mira cómo se habla de paz, pero se alimenta el odio. Mira cómo se habla de progreso, pero se olvida la compasión. Mira cómo se habla de conexión, pero se abandona la presencia. Porque estar conectados no significa estar unidos, y tener acceso a todo no significa tener sabiduría.
Ese es uno de los engaños más grandes de nuestra época. Creemos que porque podemos saberlo todo, entendemos la vida. Creemos que porque podemos opinar de todo, tenemos criterio. Creemos que porque podemos mostrarlo todo, somos auténticos. Pero muchas veces, mientras más mostramos por fuera, más escondemos por dentro. Y tal vez por eso tanta gente se siente cansada. No cansada del cuerpo, cansada del alma, cansada de aparentar, cansada de competir, cansada de responder mensajes, cansada de compararse, cansada de vivir pendiente de una pantalla que nunca se sacia, cansada de intentar construir una identidad con pedazos de aprobación ajena. Y cuando el alma se cansa, empieza a buscar señales. Pero el problema es que muchas veces buscamos señales en el lugar equivocado. Queremos que Dios nos hable con fuego en el cielo, pero no escuchamos cuando nos habla a través de la inquietud del corazón. Queremos una señal sobrenatural, pero ignoramos esa voz interior que desde hace tiempo nos dice: detente, vuelve, cambia, ora, perdona, suelta, despierta. Porque hay señales que no llegan para impresionarte, llegan para corregirte. Hay señales que no vienen a darte miedo, vienen a salvarte de seguir dormido. Y quizá esta es una de las grandes claves para entender el apocalipsis en la vida moderna. No todo lo que sacude tu vida viene para destruirte. A veces Dios permite que algo tiemble porque era lo único que podía despertarte. A veces tiene que temblar una relación. A veces tiene que temblar una certeza. A veces tiene que temblar una falsa seguridad. A veces tiene que temblar ese estilo de vida que parecía cómodo, pero que te estaba alejando lentamente de lo eterno. Y esto puede sonar duro, pero es necesario decirlo. Muchas personas no buscan a Dios cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, creen que no lo necesitan. Pero cuando aparece el miedo, cuando aparece la pérdida, cuando aparece el silencio, cuando aparece la pregunta que no pueden responder, entonces algo dentro de ellas empieza a mirar hacia arriba. No porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque a veces el dolor rompe la soberbia que no nos dejaba escuchar. Y entonces el Apocalipsis deja de ser solamente un libro difícil de entender y se convierte en una advertencia profundamente humana. No esperes a que todo se caiga para volver a lo esencial. No esperes a perder la paz para valorar la presencia de Dios. No esperes a que tu corazón se endurezca por completo para pedir ayuda. No esperes a que el ruido del mundo te robe la voz interior. No esperes a que la oscuridad parezca normal para buscar la luz. Porque el verdadero peligro no es que el mundo esté confundido. El verdadero peligro es acostumbrarnos a esa confusión. Acostumbrarnos a vivir con ansiedad. Acostumbrarnos a dormir mal. Acostumbrarnos a desconfiar de todos. Acostumbrarnos a llamar entretenimiento a lo que nos vacía. Acostumbrarnos a vivir lejos de Dios y aún así decir que todo está bien. Y aquí aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. Si el Apocalipsis es revelación, ¿qué está revelando esta época sobre nosotros? Tal vez está revelando que no éramos tan fuertes como pensábamos. Tal vez está revelando que construimos demasiado sobre cosas frágiles. Tal vez está revelando que una vida sin Dios puede verse moderna, exitosa y libre por fuera, pero por dentro puede estar llena de miedo. Tal vez está revelando que el ser humano puede conquistar la tecnología, el espacio, la ciencia, los mercados y las pantallas, pero seguir sin poder conquistar su propio corazón. Y si eso es cierto, entonces el Apocalipsis no empieza con una explosión, empieza con una revelación silenciosa, la revelación de que el mundo puede tenerlo todo y aún así perder el alma. Y cuando una persona pierde el alma, no siempre se da cuenta de inmediato. Ese es el problema. Nadie despierta un día diciendo: hoy voy a alejarme de Dios, hoy voy a apagar mi conciencia, hoy voy a perder mi paz, hoy voy a convertirme en alguien frío, ansioso y vacío. No, casi siempre sucede poco a poco. Una pequeña mentira que justificamos, una oración que dejamos para mañana, un rencor que decidimos alimentar, una herida que nunca quisimos sanar, una comparación que se vuelve costumbre, una pantalla que nos roba el silencio, una ambición que empieza como sueño, pero termina convirtiéndose en esclavitud. Y así
sin darnos cuenta, vamos cambiando, no de golpe, sino por pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Y tal vez por eso, el mundo moderno se parece tanto a una advertencia espiritual, porque casi nada parece grave al principio, todo parece normal, todo parece parte de la época, todo parece aceptable porque todos lo hacen, todos lo viven, todos lo consumen, todos lo justifican. Pero el alma sí se da cuenta. El alma sabe cuando algo no está bien. Lo sabe aunque sonrías. Lo sabe aunque publiques una foto perfecta. Lo sabe aunque digas estoy bien. Lo sabe aunque llenes tu agenda, aunque compres cosas nuevas, aunque escuches música todo el día para no quedarte en silencio, aunque trabajes hasta agotarte para no pensar demasiado. El alma sabe, y cuando el alma empieza a enfermar primero no grita, susurra, te quita la paz, te pesa el pecho, te cuesta dormir, te irritas por cosas pequeñas, pierdes la paciencia, te desconectas de las personas que amas, empiezas a vivir en automático. Y lo más peligroso de vivir en automático es que puedes pasar años haciendo cosas, logrando cosas, pagando cosas, comprando cosas, resolviendo cosas, pero sin estar verdaderamente despierto. Y si el Apocalipsis es revelación, quizá una de las primeras cosas que revela es esta. Muchas personas no están despiertas, solo están funcionando. Funcionan para trabajar, funcionan para pagar, funcionan para aparentar, funcionan para responder mensajes, funcionan para cumplir, funcionan para producir, pero por dentro algo está pidiendo auxilio. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es importante. La ansiedad moderna no siempre es solamente exceso de pensamientos. A veces también es una alarma espiritual. A veces es el alma diciendo, estás viviendo demasiado lejos de tu centro, estás cargando cosas que no fuiste creado para cargar. Estás intentando controlar un mundo que nunca estuvo en tus manos. Estás buscando seguridad en lugares que no pueden darte paz. Y eso no significa que toda ansiedad sea falta de fe. No. Hay ansiedad que necesita descanso, ayuda, terapia, conversación, cuerpo, comunidad, cuidado. Pero también hay una ansiedad más profunda que aparece cuando el ser humano se separa de lo eterno y quiere sostenerse solamente con sus propias fuerzas. Porque cuando Dios deja de ser el centro, cualquier cosa puede convertirse en Dios. El dinero, la imagen, la pareja, el éxito, el cuerpo, la opinión de los demás, la productividad, el placer, la tecnología, la necesidad de tener siempre la razón. Y cuando algo que no es Dios ocupa el lugar de Dios, tarde o temprano nos exige sacrificios. El dinero te pide tu paz. La imagen te pide tu autenticidad. El éxito te pide tu descanso. La aprobación te pide tu libertad. El placer sin conciencia te pide tu dignidad. La tecnología sin límite te pide tu atención, tu silencio y, muchas veces, tu alma. Y entonces empezamos a entender algo muy fuerte. El Apocalipsis no solo habla de bestias externas, también habla de poderes internos, de aquello que domina al ser humano, de aquello que lo seduce, de aquello que lo marca, de aquello que le promete libertad, pero lo convierte en esclavo. Y quizá por eso esta época es tan delicada, porque muchas cadenas modernas no parecen cadenas, parecen entretenimiento, parecen comodidad, parecen progreso, parecen libertad, parecen estilo de vida, pero una cadena no deja de ser cadena solo porque brille, y hoy hay mucha gente encadenada a cosas que defiende como si fueran libertad, encadenada a la comparación, encadenada a la prisa, encadenada al miedo al futuro, encadenada a la necesidad de ser vista, encadenada al resentimiento, encadenada a una vida que no eligió con conciencia, sino por presión, por herida, por costumbre o por miedo. Y cuando alguien intenta decir, detente, mira, despierta, vuelve a Dios, vuelve al amor, vuelve a la verdad, vuelve a lo esencial. Muchas veces la respuesta es burla, rechazo o incomodidad, porque una sociedad dormida no quiere que la despierten, quiere que la entretengan, quiere que la distraigan, quiere que le digan que todo está bien, incluso cuando por dentro todo se está cayendo. Pero el Apocalipsis no viene a acariciar nuestra comodidad,
viene a romper el hechizo, viene a decirnos que no todo lo que brilla es luz, que no todo lo que se siente bien nos hace bien, que no todo lo popular es verdadero, que no todo avance es progreso, que no toda libertad libera, que no toda voz merece obediencia. Y esto, aunque suene fuerte, es una buena noticia, porque si algo se revela, también puede ser sanado. Si una mentira queda expuesta, ya no tiene el mismo poder. Si una herida sale a la luz, puede empezar a cerrarse. Si una persona reconoce que se perdió, ya dio el primer paso para volver. Y tal vez esa es la parte del Apocalipsis que casi nunca nos explican. La revelación no viene solamente para condenar, viene también para despertar. Porque Dios no revela la oscuridad para abandonarnos en ella. La revela para mostrarnos dónde necesitamos luz. Y quizá hoy, mientras escuchas esto, hay algo en ti que ya sabe exactamente de qué estoy hablando. Tal vez hay una parte de tu vida que se apagó. Tal vez hay una decisión que llevas tiempo postergando. Tal vez hay una voz interior que has ignorado demasiadas veces. Tal vez hay una relación, una costumbre, un pensamiento, una adicción, un miedo o una mentira que ya no puedes seguir llamando normal. Y no necesitas que caiga fuego del cielo para entenderlo. A veces basta con mirar honestamente tu vida y preguntarte, ¿qué me está gobernando? ¿Qué estoy adorando sin darme cuenta? ¿Qué me está robando la paz? ¿Qué estoy defendiendo, aunque sé que me destruye? Porque ahí, justo ahí, empieza la verdadera batalla. No en las nubes, no en las noticias, no en las teorías del fin del mundo. Empieza en el corazón humano. Y el corazón humano, cuando se aleja de Dios, puede convertirse en el campo de batalla más peligroso de todos. Y por eso no quiero que pensemos en el Apocalipsis como una película de terror. Quiero que lo pensemos como una llamada fuerte, una llamada urgente, una llamada que no viene a entretenernos, sino a despertarnos. Porque cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, muchas veces imaginamos destrucción, castigo y final. Pero si lo miramos con más profundidad, el Apocalipsis también nos habla de una oportunidad. La oportunidad de ver lo que antes no queríamos ver. La oportunidad de regresar antes de perdernos por completo. La oportunidad de reconocer que todavía hay tiempo para volver a Dios. Y esa es la parte que más me impacta. Porque aunque el mundo parezca confundido, aunque la ansiedad parezca normal, aunque la tecnología nos distraiga, aunque la gente viva con miedo, aunque muchas familias estén rotas, aunque muchos corazones estén cansados, todavía existe una puerta abierta. Todavía existe una voz que dice, despierta. Todavía existe una luz que puede entrar donde todo parece oscuro. Todavía existe una posibilidad de empezar de nuevo. Y tal vez esa es la verdadera fuerza de este mensaje. No se trata de mirar el mundo y decir, todo está perdido. Se trata de mirar el mundo y decir, esto no puede seguir igual. No puedo seguir viviendo dormido. No puedo seguir alimentando mi miedo. No puedo seguir dejando que una pantalla me robe el alma. No puedo seguir hablando de Dios, pero viviendo como si Dios no tuviera lugar en mis decisiones, porque ahí está una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Mucha gente cree en Dios, pero vive completamente desconectada de Él. Cree en Dios, pero no ora. Cree en Dios, pero no escucha. Cree en Dios, pero no perdona. Cree en Dios, pero se deja gobernar por la ansiedad. Cree en Dios, pero toma decisiones como si estuviera sola en el universo. Y esto no lo digo para señalar a nadie. Lo digo porque también puede pasarnos a nosotros. Uno puede hablar de fe y aún así vivir lleno de miedo. Uno puede decir, Dios está conmigo, y aún así cargar todo como si dependiera únicamente de sus fuerzas. Uno puede escuchar mensajes espirituales todos los días, y aún así no cambiar nada en su vida. Por eso el Apocalipsis, entendido como revelación, nos confronta. No nos pregunta solamente qué sabemos de Dios, nos pregunta si estamos viviendo con Dios. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque saber de Dios no es lo mismo que caminar con Dios. Conocer frases bíblicas no es lo mismo que tener una vida rendida. Publicar mensajes de fe no es lo mismo que tener un corazón transformado. Escuchar contenido espiritual no es lo mismo que obedecer la voz que te está pidiendo cambiar. Y aquí
es donde este tema se vuelve profundamente actual, porque vivimos en una época en la que todo se consume rápido, incluso lo espiritual. Escuchamos una oración, un salmo, una reflexión, una frase poderosa, y por unos segundos sentimos paz. Pero luego volvemos al mismo ciclo, la misma preocupación, la misma comparación, el mismo enojo, la misma prisa, la misma distracción, el mismo vacío. Y tal vez Dios no está buscando que consumamos más mensajes. Tal vez Dios está esperando que respondamos a uno solo, ese que ya tocó nuestro corazón, ese que nos dijo, deja eso, perdona, vuelve a orar, ordena tu vida, cuida tu mente, apaga el ruido, busca la verdad, regresa a mí, porque una señal no sirve de nada si uno decide ignorarla. Y esa es una frase que deberíamos guardar en el corazón. Una señal no sirve de nada si uno decide ignorarla. Podemos ver guerras, crisis, miedo, ansiedad, corrupción, odio, soledad y pérdida de valores. Podemos decir que el mundo se parece cada vez más a una advertencia. Podemos sentir que algo está pasando. Pero si todo eso no nos lleva a revisar nuestra propia vida, entonces solo estamos usando el Apocalipsis como tema de conversación, no como llamado espiritual. Y el llamado es sencillo, aunque no siempre sea fácil. Vuelve a lo esencial, vuelve a Dios, vuelve a la oración sincera, vuelve a la verdad, vuelve a cuidar tu corazón, vuelve a amar sin endurecerte, vuelve a mirar tu vida con honestidad, porque quizá el mundo moderno nos ha acostumbrado a vivir mirando hacia afuera. Miramos noticias, pantallas, problemas, opiniones, tendencias, conflictos, predicciones, teorías y señales externas. Pero hay una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Qué está pasando dentro de mí? Esa pregunta puede ser más incómoda que cualquier profecía, porque es fácil hablar del caos del mundo. Es más difícil reconocer el caos del propio corazón. Es fácil decir que la sociedad perdió valores. Es más difícil admitir que yo también he negociado los míos. Es fácil decir que el mundo está lleno de ruido. Es más difícil aceptar que yo también busco ruido porque le tengo miedo al silencio. Es fácil decir que la gente se alejó de Dios. Es más difícil preguntarme en qué momentos me alejé yo, y ahí empieza el verdadero despertar. No cuando señalamos al mundo, sino cuando permitimos que Dios nos muestre nuestra propia verdad. Porque si el Apocalipsis revela algo, no es solamente lo que está mal afuera, también revela lo que necesita ser sanado adentro. Y tal vez, antes de preguntarnos si estamos viviendo los últimos tiempos, deberíamos preguntarnos si estamos viviendo con el corazón despierto. Porque una persona despierta no vive igual. Una persona despierta no entrega su paz tan fácilmente. Una persona despierta no llama normal a lo que destruye su alma. Una persona despierta no se deja arrastrar por cualquier miedo colectivo. Una persona despierta sabe que puede haber oscuridad en el mundo, pero no tiene que dejar que esa oscuridad gobierne su interior. Y esa es la clave. El mundo puede estar confundido, pero tu corazón no tiene que estarlo. El mundo puede estar lleno de ruido, pero tu alma puede aprender a escuchar. El mundo puede temblar, pero tu fe puede mantenerse firme. Porque cuando Dios vuelve a ocupar el centro, incluso las señales más difíciles dejan de ser solo motivo de miedo y se convierten en una invitación a despertar. Y quizá eso es lo que necesitamos entender antes de continuar. El Apocalipsis no solo pregunta qué tan cerca está el final, pregunta qué tan cerca estás tú de Dios. Y esa pregunta puede cambiar la forma en que miramos todo. Porque cuando uno se pregunta qué tan cerca está de Dios, deja de vivir obsesionado solamente con las señales externas y empieza a revisar las señales internas. Empieza a notar cuando el corazón se está enfriando, cuando la fe se volvió costumbre, cuando la oración se volvió algo que dejamos para después, cuando la ansiedad está ocupando el lugar de la confianza. Empieza a notar cuando estamos viviendo más pendientes de lo que el mundo dice que de lo que Dios quiere formar dentro de nosotros. Y esto es importante, porque una de las señales más fuertes de nuestro tiempo no es solamente que haya miedo en el mundo, es que muchísimas personas han aprendido a vivir con miedo como si fuera algo normal. Miedo al futuro,
miedo a no tener suficiente, a enfermar, a quedarse solos, perder el control, a no ser aceptados, a que todo se derrumbe. Y cuando el miedo se vuelve normal, empieza a gobernar nuestras decisiones. Ya no elegimos desde la fe, elegimos desde la preocupación. Ya no hablamos desde la paz, hablamos desde la defensa. Ya no caminamos con confianza, caminamos esperando que algo malo suceda. Y lentamente, sin darnos cuenta, el miedo se convierte en una especie de altar. Le damos tiempo, le damos atención, le damos pensamientos, energía, obediencia. Y eso es muy fuerte, porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero vivimos obedeciendo al miedo. El miedo dice, no vas a poder, y le creemos. El miedo dice, todo va a salir mal, y nos paralizamos. El miedo dice, estás solo, y olvidamos que Dios nunca nos abandona. El miedo dice, controla todo, y empezamos a cargar pesos que nunca fueron nuestros. Por eso, cuando Jesús dice tantas veces no teman, no lo dice como una frase bonita. Lo dice porque sabe que el miedo puede convertirse en una prisión espiritual. Sabe que una persona dominada por el miedo deja de escuchar con claridad, deja de amar con libertad, deja de avanzar con fe, deja de vivir desde la presencia de Dios y empieza a vivir desde la amenaza constante del mundo. Y quizá por eso el Apocalipsis se siente tan actual, porque vivimos rodeados de mensajes que alimentan el miedo. Cada noticia parece una alarma, cada crisis parece el final, cada cambio parece una amenaza. Cada pantalla nos recuerda que algo está mal, que algo falta, que algo puede perderse, que algo puede romperse. Y claro, que hay problemas reales. No se trata de cerrar los ojos ni de vivir ingenuamente. La fe no es negar la realidad. La fe es mirar la realidad sin permitir que la realidad ocupe el lugar de Dios. Esa diferencia es enorme, porque una cosa es estar informado, y otra cosa es estar espiritualmente intoxicado por el miedo. Una cosa es saber lo que pasa en el mundo, y otra cosa es dejar que el mundo entre todos los días a tu corazón, sin ningún filtro, sin oración, sin silencio, sin discernimiento, sin una palabra de Dios que ponga orden dentro de ti. Muchas personas empiezan el día viendo noticias, mensajes, problemas, pendientes, conflictos y comparaciones. Antes de darle los buenos días a Dios, ya le dieron su atención al miedo. Antes de escuchar una palabra de paz, ya escucharon 10 razones para angustiarse. Antes de recordar quién sostiene su vida, ya sintieron que todo depende de ellas. Y después, se preguntan por qué están cansadas desde la mañana. Pero el alma también se alimenta, y si todos los días alimentamos el alma con preocupación, comparación, enojo, culpa y ruido, no podemos esperar vivir llenos de paz. Por eso este mensaje no es solo sobre el Apocalipsis como algo grande, lejano o misterioso. Es sobre el pequeño apocalipsis diario que ocurre cuando permitimos que el miedo revele quién está gobernando nuestro interior. Porque eso también es revelación. Cuando una crisis llega, revela dónde estaba nuestra confianza. Cuando una pérdida nos toca, revela qué tan fuerte era nuestro fundamento. Cuando el mundo se agita, revela si nuestra paz dependía de Dios o de que todo saliera como queríamos. Y aquí viene algo que puede ser duro, pero también liberador. A veces no necesitamos que Dios cambie todas las circunstancias de inmediato. A veces necesitamos que Dios cambie el lugar desde donde estamos mirando esas circunstancias. Porque cuando miramos la vida desde el miedo, todo parece amenaza. Pero cuando la miramos desde la fe, incluso lo difícil puede convertirse en un llamado. Un llamado a despertar, a ordenar el corazón, a regresar a la oración, a soltar el control. Un llamado a recordar que no somos dioses, que no podemos sostenerlo todo, que no podemos predecirlo todo, que no podemos salvarnos a nosotros mismos solamente con fuerza, inteligencia o disciplina. Necesitamos gracia, necesitamos dirección, necesitamos una luz más grande que nuestras emociones. Necesitamos a Dios. Y tal vez esta es una de las verdades más urgentes para la vida moderna. No todo lo que te informa te forma. No todo lo que te entretiene te descansa. No todo lo que te mantiene ocupado te está llevando a algún lugar bueno. A veces estar muy ocupado solo significa que no has tenido el valor
de quedarte en silencio. A veces estar siempre informado solo significa que has dejado que el miedo tenga acceso libre a tu mente. A veces estar siempre conectado solo significa que estás desconectado de lo más importante. Y si el apocalipsis significa revelación, entonces tal vez una de las cosas que Dios quiere revelar en este tiempo es esta. Hemos confundido ruido con vida, pero el ruido no es vida, la prisa no es propósito, la ansiedad no es responsabilidad, el miedo no es sabiduría, la preocupación no es amor, y controlar todo no es tener fe. Por eso, cuando hablamos de señales espirituales, no deberíamos buscar solamente cosas espectaculares. También deberíamos prestar atención a lo que pasa en lo cotidiano. Una generación que no sabe descansar, familias que viven juntas, pero no se escuchan, personas que tienen todo para estar agradecidas, pero se sienten vacías, jóvenes que creen que su valor depende de ser vistos, adultos que llegan a la noche agotados, no por falta de fuerza, sino por exceso de cargas invisibles, corazones que ya no se sorprenden con nada, almas que ya no oran porque están demasiado distraídas. Eso también habla, eso también revela, eso también debería despertarnos, porque si el mundo moderno nos enseña a vivir hacia afuera, Dios nos llama a volver hacia adentro, al lugar donde se decide lo más importante, el corazón. Y tal vez hoy la pregunta no es cuánto miedo hay en el mundo, la pregunta es cuánto miedo ha entrado en ti, cuánto miedo está decidiendo por ti, cuánto miedo está apagando tu fe, cuánto miedo está ocupando el espacio donde antes había confianza. Porque el Apocalipsis no solo nos recuerda que un día todo será revelado, nos recuerda que hoy podemos elegir qué gobierna nuestra alma. Y si el miedo ha estado ocupando ese lugar, entonces quizá esta es la señal que necesitabas, no para entrar en pánico, sino para volver a Dios antes de que el miedo termine convenciéndote de que estás solo. Porque esa es una de las mentiras más peligrosas del miedo, hacerte creer que estás solo con tus problemas, con tus pensamientos, con tus cargas, con tus decisiones, solo frente a un mundo demasiado grande, demasiado rápido, demasiado incierto. Y cuando una persona se siente sola, se vuelve más vulnerable, busca respuestas en cualquier parte, se aferra a cualquier promesa, se distrae con cualquier cosa que le quite por unos minutos el peso del pecho. Y así, poco a poco, puede terminar viviendo lejos de Dios sin siquiera darse cuenta. No porque dejó de creer, sino porque dejó de escuchar. Y esto es importante, porque la vida moderna está diseñada para que no escuches. Siempre hay algo sonando, una notificación, una opinión, una noticia, un mensaje, una comparación, una urgencia, una pantalla, una voz diciéndote qué comprar, qué pensar, qué temer, qué desear, qué perseguir, cómo verte, cómo hablar, cómo sentirte, cómo vivir. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios no desaparece, pero muchas veces queda sepultada, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nosotros llenamos el alma de tantas voces que ya no sabemos reconocer la suya. Y tal vez por eso tanta gente pide señales, pero no soporta el silencio, porque el silencio revela. El silencio muestra lo que el ruido escondía. El silencio nos deja frente a frente con nuestras verdaderas preguntas. ¿Estoy viviendo con propósito o solo estoy sobreviviendo? ¿Estoy tomando decisiones desde la fe o desde el miedo? ¿Estoy caminando con Dios o solo lo recuerdo cuando ya no puedo más? ¿Estoy cuidando mi alma o solo estoy cuidando mi imagen? ¿Estoy buscando la verdad o solo quiero sentirme cómodo? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias, porque el Apocalipsis, entendido como revelación, no solo nos muestra el caos del mundo, también nos muestra el caos que hemos aprendido a normalizar dentro de nosotros. Y uno de los caos más silenciosos de esta época es la pérdida de sentido. Hay personas que se despiertan cada día, hacen todo lo que supuestamente deben hacer, cumplen, trabajan, pagan, contestan, producen, resuelven, sonríen, siguen adelante, pero por dentro sienten que algo falta. No saben explicarlo, no siempre lo dicen, a veces ni siquiera se permiten pensarlo, pero ahí está, una pregunta escondida debajo de la rutina.
¿Esto es todo? ¿Nací solo para correr? ¿Solo para preocuparme? ¿Para trabajar, consumir, dormir y repetir? ¿Nací solo para distraerme hasta que se acabe el tiempo? Y esa pregunta, aunque duela, puede ser una bendición, porque hay dolores que no vienen a destruirnos, vienen a despertarnos. Hay incomodidades que no son enemigas, son señales. Hay vacíos que no se llenan con más cosas, porque fueron creados para llevarnos de regreso a Dios. Y tal vez uno de los errores más grandes de nuestra época es intentar llenar un vacío espiritual con soluciones superficiales. Más entretenimiento, más compras, más reconocimiento, más ruido, más planes, más placer, más velocidad, más metas. Pero el alma no se llena con cantidad, el alma se llena con verdad. Y cuando el alma tiene hambre de Dios, nada del mundo puede reemplazarlo por mucho tiempo. Puede distraerla, puede anestesiarla, puede entretenerla, puede hacerle creer por un momento que todo está bien, pero tarde o temprano, el vacío vuelve a hablar. Y cuando habla, no lo hace para castigarte, lo hace para recordarte que fuiste creado para algo más profundo. Fuiste creado para vivir con sentido, para amar, para buscar la verdad, para caminar con Dios, no para perderte en una vida llena de ruido y sin dirección. Por eso, cuando miro el mundo moderno, no veo solamente avances, crisis, tecnología, miedo o confusión. Veo una humanidad con sed de paz, de propósito, de perdón, de una presencia que no abandone, de una verdad que no cambie cada semana, de un amor que no dependa de la apariencia, del rendimiento o de la aprobación de los demás. Y esa sed no es casualidad, es una señal, porque una persona no busca agua si no tiene sed, y una generación no busca respuestas si no ha sentido que sus preguntas más profundas siguen sin resolverse. Tal vez por eso tantos vuelven a hablar de espiritualidad, de oración, de profecías, de señales, de energía, de destino, de propósito, de luz, de oscuridad, de despertar. Porque aunque el mundo haya intentado convencernos de que solo somos cuerpo, consumo y productividad, hay algo dentro del ser humano que sigue buscando lo eterno. Pero aquí debemos tener cuidado, porque no toda búsqueda espiritual nos acerca a Dios. No toda luz viene de la luz. No toda voz que suena profunda dice la verdad. No todo mensaje que calma por un momento transforma el corazón. Y en tiempos de confusión, el discernimiento se vuelve indispensable. Porque cuando las personas tienen hambre espiritual, también pueden ser engañadas espiritualmente. Pueden confundir emoción con verdad, curiosidad con fe, señales con superstición. Pueden confundir cualquier experiencia intensa con una respuesta de Dios. Por eso no basta con buscar algo espiritual. Necesitamos buscar la verdad, una fe con raíz, una fe que no dependa solo de lo que sentimos, que no se mueva con cada tendencia. Una fe que no use a Dios como amuleto, sino que permita que Dios transforme nuestra vida. Porque volver a Dios no significa solamente sentir paz por un momento. Significa permitir que Él ordene lo que estaba desordenado. Significa dejar que su luz entre también en las partes que preferíamos ocultar. Reconocer que no necesitamos más máscaras. No necesitamos aparentar fuerza cuando estamos rotos. No necesitamos fingir paz cuando estamos llenos de miedo. No necesitamos decir que todo está bien cuando el corazón está pidiendo ayuda. Dios no trabaja con la versión falsa de nosotros. Dios entra donde hay verdad. Y quizá por eso la revelación es tan necesaria, porque solo lo que se revela puede ser sanado. Solo lo que se reconoce puede ser entregado. Solo lo que se pone delante de Dios puede empezar a ser transformado. Y tal vez, si esta época se parece tanto a un apocalipsis interior, no es porque Dios quiera destruirnos, sino porque quiere quitarnos la venda de los ojos. Quiere mostrarnos qué nos domina, qué nos distrae, qué nos vacía, qué nos aleja, qué nos está robando la paz. No para condenarnos, sino para llamarnos de regreso, porque mientras haya llamado, todavía hay esperanza. Mientras haya una voz que diga, vuelve, todavía hay camino. Mientras el corazón pueda sentir inquietud, todavía no está muerto. Y si hoy algo dentro de ti se está moviendo mientras escuchas esto, no lo ignores. No lo tapes con ruido.
No lo dejes para después. A veces Dios no necesita gritar para cambiar una vida. A veces basta una frase, una pregunta, un silencio, una verdad que por fin dejamos entrar. Y quizá la verdad de este momento es simple, pero poderosa. No estás solo. No naciste para vivir perdido. No fuiste creado para obedecer al miedo. No tienes que esperar a que el mundo se derrumbe para volver a Dios. Porque muchas veces, el verdadero despertar empieza cuando uno deja de correr y por fin escucha. Y cuando por fin escuchas, algo empieza a cambiar. No siempre cambia todo por fuera. No siempre desaparecen los problemas. Pero algo cambia en el lugar más importante, dentro de ti. Porque escuchar a Dios no siempre significa recibir una respuesta espectacular. A veces significa recuperar la dirección, recordar que tu vida no es un accidente y que, aunque el mundo parezca confundido, tú no tienes que vivir sin rumbo. Y eso es exactamente lo que muchas personas necesitan hoy. No más ruido, ni más miedo. Necesitan dirección. Volver a escuchar esa voz que no humilla ni aplasta, sino que guía, corrige y levanta. Porque una de las cosas más peligrosas de nuestro tiempo es que hay demasiadas voces intentando ocupar el lugar de Dios. Voces que te dicen que vales por lo que produces, que nunca es suficiente, que debes compararte todo el tiempo, que el placer inmediato es libertad, que tener fe es ingenuo y que si no controlas todo, estás perdido. Y si escuchas esas voces todos los días, tarde o temprano empiezas a creerles. Empiezas a pensar que tu valor depende de tu rendimiento, que tu paz depende de que todo salga perfecto y que la vida consiste en correr más, mostrar más y nunca detenerte. Pero Dios habla diferente. No te llama por tus logros, te llama por tu nombre. No te pide que aparentes estar entero para acercarte. Te pide que vengas con verdad. No te promete una vida sin luchas, pero sí una presencia que no te abandona en medio de ellas. Y eso, en una época llena de ansiedad, es profundamente poderoso. Porque el mundo moderno quiere convencerte de que la paz depende de controlar todas las circunstancias. Pero la fe enseña algo distinto. La paz verdadera nace de saber en manos de quién está tu vida. Y quizá por eso tantas personas, aun teniendo mucho, no tienen paz. Tienen información, pero no dirección. Tienen entretenimiento, pero no gozo. Tienen planes, pero no propósito. Y cuando falta propósito, cualquier crisis se siente como el final. Pero cuando una persona sabe que su vida está en Dios, incluso en medio de la tormenta, puede seguir de pie. No porque no tenga miedo, sino porque sabe que su historia no termina en la oscuridad. Y aquí, el Apocalipsis nos recuerda algo importante. Aunque habla de caos, también habla de esperanza. Aunque revela oscuridad, también revela que la luz no ha sido derrotada. Eso es algo que no debemos olvidar. El miedo no tiene la última palabra. La ansiedad no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. Y esto es vital en una época donde todo parece gritar lo contrario. Porque hay días en los que las noticias, la pérdida o la ansiedad parecen hablar más fuerte que cualquier otra cosa. Pero la fe empieza cuando recordamos que no toda voz fuerte dice la verdad. El miedo grita. Dios muchas veces susurra. El miedo presiona. Dios guía. El miedo confunde. Dios ordena. Y por eso necesitamos aprender a distinguir qué voz estamos escuchando. No todo pensamiento merece obediencia. No toda emoción debe convertirse en decisión. No todo miedo viene de Dios. A veces el miedo solo intenta convencerte de que el futuro ya está perdido, aunque Dios todavía está obrando en lugares que tú no puedes ver. Y esta es una de las batallas más importantes de la vida moderna. No permitir que el miedo predique más fuerte que la fe. Porque el miedo también habla. Habla cuando te dice que no vas a poder, que todo saldrá mal, que ya es demasiado tarde. Pero la fe también habla. La fe dice, vuelve a Dios, no decidas desde el pánico, no entregues tu paz tan rápido. Esta oscuridad no es tu destino final. Y quizá hoy necesitas escuchar eso con claridad. Esta confusión no es tu hogar. Este cansancio no es el final de tu historia. Porque Dios sigue llamando, sigue despertando y sigue encendiendo luz en personas que pensaban que ya no podían más. Y entonces,
La pregunta deja de ser solamente qué está pasando en el mundo. La pregunta se vuelve personal. ¿Qué voz estoy escuchando más? Porque aquello que escuchamos todos los días termina formando el tipo de persona que somos. Por eso, si queremos despertar, tenemos que recuperar nuestra atención. Porque donde está tu atención, termina estando tu corazón. Y tal vez ese sea el primer acto de resistencia espiritual en esta época. No dejar que el mundo tenga acceso ilimitado a tu alma, y por eso cuidar tu atención no es algo pequeño, es una decisión espiritual, porque aquello que miras todos los días termina sembrando algo dentro de ti. Aquello que consumes forma tu manera de pensar, de sentir y de reaccionar. Y aquí es donde la vida moderna se vuelve tan peligrosa. Antes había que buscar la distracción. Hoy la distracción nos persigue, nos despierta, nos interrumpe, se sienta con nosotros a la mesa y nos acompaña hasta el último minuto antes de dormir. Y lo más fuerte es que muchas veces ya ni siquiera sentimos que estamos eligiendo. Solo reaccionamos. Abrimos el celular sin pensar. Vemos un video, luego otro más. Y cuando nos damos cuenta pasó una hora y seguimos igual o peor que antes. Más cansados, más inquietos, más vacíos. Y entonces deberíamos preguntarnos algo con honestidad. ¿Cuántas veces hemos dicho que no tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para perdernos en el ruido? No tenemos tiempo para orar, pero sí para preocuparnos durante horas. No tenemos tiempo para cuidar el alma, pero sí para alimentar el miedo. Y no lo digo para culparnos, lo digo para despertarnos. Porque una persona puede perder su paz no solo por lo que le pasa, sino por lo que deja entrar todos los días a su interior. Y aquí vuelve el sentido profundo del Apocalipsis. Revelación. Tal vez una de las cosas que este tiempo está revelando es que muchas personas ya no son dueñas de su atención. Su mente está fragmentada, su corazón está disperso, y cuando el alma vive dispersa, la oración se vuelve difícil. No porque Dios esté lejos, sino porque nosotros estamos repartidos en demasiadas partes. Un pedazo de nuestra mente está en el futuro, otro en una herida, otro en una comparación, otro en una pantalla. Y así intentamos vivir partidos por dentro. Pero Dios no quiere solo una parte de nosotros, quiere el corazón entero, porque un corazón dividido se cansa más rápido, escucha menos y vive atrapado entre la fe y el miedo. Y tal vez por eso muchas personas sienten que su vida espiritual no avanza, no porque no crean, sino porque están demasiado distraídas para permanecer. Porque la fe necesita tiempo, silencio y verdad. Y eso va contra todo lo que nos enseña esta época. La época nos enseña a correr, a consumir rápido, a distraernos rápido, a olvidar rápido. Pero Dios trabaja profundo, y lo profundo casi nunca ocurre con prisa. Una raíz no crece corriendo, una herida no sana corriendo. Una fe firme no nace de escuchar una frase bonita y seguir igual. Nace de volver, una y otra vez, al lugar donde Dios puede hablarte sin competir contra todo el ruido del mundo. Por eso, si hablamos del Apocalipsis en la vida moderna, también tenemos que hablar de recuperar el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio donde el alma pueda volver a escuchar, donde puedas decir, Señor, aquí estoy, no con la versión perfecta de mí, aquí estoy con miedo, cansancio, dudas y preguntas. Y esa oración sencilla puede ser el inicio de algo enorme, porque Dios no necesita discursos perfectos, necesita un corazón abierto. Y quizá eso es lo que el mundo moderno nos ha quitado, la capacidad de presentarnos con verdad. Vivimos editándolo todo, la imagen, las emociones, incluso el dolor. Pero delante de Dios no hace falta editar nada. Puedes llegar roto, confundido o sin palabras. Incluso puedes decir, Señor, ya no sé cómo orar. Y eso también puede ser oración. Porque cuando el alma deja de actuar, empieza a abrirse. Y cuando se abre, la luz puede entrar. Por eso no necesitamos esperar una señal dramática para volver a Dios. Podemos empezar hoy, con una decisión pequeña, pero real. Apagar un poco el ruido, recuperar unos minutos de silencio, volver a orar aunque sea con pocas palabras. Porque el despertar espiritual casi nunca empieza como un terremoto. A veces empieza como una decisión invisible. Una persona que decide orar antes de preocuparse.
una persona que deja de alimentar una mentira, una persona que vuelve a Dios aunque todavía no entienda todo. Y cuando una persona despierta, algo cambia también a su alrededor. Lleva paz donde antes llevaba miedo. Lleva verdad donde antes había apariencia. Y quizá eso es lo que este tiempo necesita. No más personas llenas de información, pero vacías de propósito. Necesitamos personas despiertas, que entiendan que la fe no es una decoración para los días difíciles, sino el fundamento para todos los días. Personas que puedan decir, el mundo puede estar lleno de ruido, pero mi alma no le pertenece al ruido. Mi alma le pertenece a Dios. Y cuando una persona recuerda eso, empieza a recuperar algo que el mundo moderno intenta robarle todos los días, su centro. Y cuando una persona recupera su centro, empieza a mirar el mundo de otra manera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no vive reaccionando a todo como si todo tuviera poder sobre su alma. Y eso es una forma de libertad que el mundo moderno casi no entiende, porque hoy se habla mucho de libertad, pero muchas veces se confunde con hacer todo lo que uno quiere, y no todo lo que uno quiere lo sana, no todo deseo lleva a vida. A veces lo que llamamos libertad termina siendo otra forma de esclavitud. Libertad para vivir pegados al miedo, para seguir hábitos que nos apagan, para reaccionar sin amor, para alejarnos de Dios y luego preguntarnos por qué no tenemos paz. Y aquí, el Apocalipsis vuelve a funcionar como un espejo, porque nos muestra que no toda sociedad avanzada está despierta. No toda comodidad es bendición. No todo camino abierto lleva a la vida. Hay caminos que parecen atractivos y exitosos, pero por dentro dejan al ser humano más vacío, más confundido y más lejos de la verdad. Y quizá una de las grandes señales espirituales de este tiempo es precisamente esa. Muchas personas tienen más opciones que nunca, pero menos dirección que antes. Pueden elegir qué consumir, qué creer, qué mostrar y qué seguir. Pero en medio de tantas opciones, muchos ya no saben hacia dónde caminar, porque la libertad sin verdad se vuelve confusión, y la confusión termina convirtiéndose en cansancio. Por eso Jesús no solo habla de libertad, habla de verdad, porque la verdad no viene a encadenarnos, sino a mostrarnos qué cadenas estábamos llamando libertad, y eso puede doler. Duele reconocer que algo que defendíamos nos estaba dañando. Duele aceptar que una costumbre aparentemente inofensiva nos estaba alejando de la paz. Pero ese dolor puede ser el principio de una vida nueva, porque hay dolores que funcionan como una alarma. No vienen a destruirte, vienen a despertarte. Y tal vez, hoy muchas personas no necesitan más entretenimiento espiritual. Necesitan honestidad espiritual. Necesitan preguntarse, ¿qué estoy justificando aunque me está apagando? ¿Qué estoy siguiendo aunque me está alejando de Dios? ¿Qué estoy permitiendo solo porque todos lo normalizaron? Porque una de las formas más peligrosas de perderse es perderse acompañado. Cuando todos viven igual, reaccionan igual y se distraen igual, uno empieza a creer que eso es simplemente la vida. Pero no todo lo normal es sano, no todo lo aceptado es verdadero, y no todo lo que el mundo celebra, Dios lo aprueba. Esto no es para vivir con superioridad, sino con humildad, porque cualquiera puede confundirse, cualquiera puede acostumbrarse a pequeñas sombras hasta olvidar cómo se veía la luz. Por eso necesitamos revisar el corazón, no con miedo, sino con verdad. Porque cuando Dios muestra algo, no lo hace para humillarnos, lo hace para liberarnos. Y esa es la diferencia entre culpa y convicción. La culpa te aplasta. La convicción te llama a cambiar. La culpa te dice, ya no hay salida. La convicción te dice, todavía hay camino. Y eso nos lleva a una verdad importante. El mundo moderno no solo necesita más información sobre el bien, necesita personas dispuestas a elegir el bien cuando nadie las está mirando. Porque la pérdida de valores empieza en lo pequeño, en lo que justificamos por comodidad, en lo que consumimos en secreto, en las pequeñas verdades que negociamos todos los días. Así es como una sociedad pierde lentamente el rumbo, hasta que lo correcto parece exagerado, lo honesto parece ingenuo y lo espiritual parece una molestia. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente externo,
El corazón ya se acostumbró a vivir lejos de la luz. Pero aquí sigue habiendo esperanza. Una sola decisión verdadera puede empezar a romper ese ciclo. Una sola persona que decide volver a Dios con sinceridad ya está resistiendo la oscuridad. Una sola familia que vuelve a orar. Una sola persona que decide perdonar, apagar el ruido o dejar de obedecer al miedo. Eso importa, aunque nadie lo aplauda, porque el reino de Dios muchas veces empieza en lo invisible, en una oración, en una lágrima, en una decisión silenciosa, en un corazón que dice, Señor, no quiero seguir igual. Y tal vez esa es la señal que muchos necesitan hoy. No una señal para saber cuándo termina el mundo, sino una señal para dejar de vivir como si su alma no importara, porque tu alma importa, tu paz importa, tu relación con Dios importa, tus decisiones pequeñas importan, lo que alimentas en secreto importa. Y si todo eso importa, entonces no podemos seguir viviendo en automático. No podemos seguir confundiendo libertad con alejarnos de la verdad. Porque si esta época está revelando algo, es que el ser humano puede tener muchas puertas abiertas y aún así necesitar desesperadamente encontrar el camino correcto. Y el camino correcto no siempre es el más cómodo. Esa es una verdad difícil de aceptar. Estamos acostumbrados a buscar lo que nos evita el dolor, lo que da resultados rápidos y no exige demasiada paciencia o renuncia. Pero las cosas más profundas de la vida casi nunca crecen en el camino fácil. La fe no se fortalece solo cuando todo sale bien. La paciencia no nace cuando todo llega de inmediato. El alma no despierta mientras seguimos obedeciendo todo lo que la adormece. Por eso, cuando hablamos del Apocalipsis como revelación, también tenemos que hablar de conversión, no como una palabra religiosa vacía, sino como un regreso, un momento en el que una persona se detiene y dice, ya no quiero seguir alimentando lo que me destruye. Ya no quiero vivir lejos de Dios mientras finjo que tengo paz. Ya no quiero seguir siendo esclavo del miedo, del orgullo, de las heridas o de las distracciones. Porque la conversión empieza cuando dejamos de defender aquello que Dios nos está pidiendo soltar. Y eso puede ser difícil, porque a veces no nos cuesta reconocer a Dios, sino soltar lo que ocupa su lugar. Nos cuesta soltar el rencor porque creemos que nos protege. Nos cuesta soltar el control porque pensamos que nos da seguridad. Nos cuesta soltar relaciones, hábitos o pensamientos que nos apagan solo porque se volvieron familiares. Pero no se puede abrazar una vida nueva con las manos llenas de cadenas viejas. Queremos paz, pero seguimos alimentando lo que nos roba la paz. Queremos dirección, pero no dejamos el camino equivocado. Queremos que Dios nos hable, pero ignoramos lo que ya sabemos que debemos cambiar. Y tal vez por eso muchos se sienten estancados espiritualmente, no porque Dios esté lejos, sino porque seguimos negociando con aquello que nos mantiene lejos de Él. Y aquí quiero hacer una pausa, porque si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. A veces uno escucha una palabra y sabe exactamente qué área de su vida está siendo señalada. El corazón lo sabe. Tú sabes que te está quitando paz. Tú sabes qué miedo está gobernando tus decisiones. Tú sabes qué hábito te está enfriando. Tú sabes qué parte de tu vida necesita volver a Dios. Y no digo esto para condenarte. Lo digo porque ese reconocimiento puede ser el comienzo de tu libertad. Porque una vida cambia cuando dejamos de decir, no pasa nada, y empezamos a decir, Señor, ayúdame a cambiar esto. Porque si algo nos recuerda el Apocalipsis es que el tiempo importa. La vida no es infinita en esta tierra, y una de las grandes trampas del mundo moderno es hacernos creer que siempre habrá después. Después oro. Después perdono. Después cambio. Después vuelvo a Dios. Pero el después puede convertirse en una cárcel silenciosa, porque nadie se pierde de golpe. Muchas veces nos perdemos diciendo después demasiadas veces. Por eso este mensaje tiene que entrar con fuerza en el corazón. No esperes una señal más grande para hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. No esperes tocar fondo para volver a Dios. No esperes que el miedo gobierne toda tu vida para recuperar la fe. El despertar empieza cuando dejamos de posponer la verdad. Y quizá por eso el Apocalipsis se siente tan urgente. No porque debamos vivir obsesionados con teorías o predicciones,
sino porque nos recuerda que la vida tiene peso, que nuestras decisiones importan, que la fe no es algo para guardar hasta una emergencia, que Dios no debe ser nuestra última opción, sino el centro desde donde aprendemos a vivir. Y si has llegado hasta esta parte del video, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios una sola palabra: despierto. No como una frase vacía, sino como una declaración, como una forma de decir: quiero vivir con el corazón despierto, quiero volver a Dios, quiero dejar de vivir en automático, porque el mundo ya tiene suficiente ruido. Lo que falta son voces que recuerden lo esencial, y lo esencial es esto: todavía hay tiempo, tiempo para volver, tiempo para sanar, tiempo para pedir perdón, tiempo para apagar el ruido y buscar a Dios con sinceridad. Pero ese tiempo no debe desperdiciarse, porque cada día que vivimos dormidos, algo dentro de nosotros se acostumbra más a la oscuridad, y cada día que elegimos volver a la luz, aunque sea con un paso pequeño, algo dentro de nosotros empieza a respirar otra vez. Por eso el llamado no es al pánico, es a la decisión, no es a vivir aterrados por el fin, es a vivir conscientes del presente, no es a mirar el cielo con miedo, es a mirar el corazón con verdad, porque quizá una de las señales más importantes no está en las nubes, ni en los titulares, ni en las guerras, ni en las pantallas. Quizá una de las señales más importantes está ocurriendo ahora mismo, en esa parte de ti que sabe que ya no puede seguir igual. Y cuando una parte de ti sabe que ya no puede seguir igual, ahí empieza una batalla. No una batalla visible ni llena de ruido, una batalla interior, porque una cosa es escuchar una verdad y otra muy distinta es obedecerla. Una cosa es sentir que Dios te está llamando y otra es tener el valor de responder. Y ahí es donde muchos se quedan, se conmueven, lloran, prometen cambiar, pero luego vuelve la rutina, vuelve el celular, vuelve el miedo, vuelve el cansancio, y poco a poco, esa voz que parecía tan clara empieza a apagarse otra vez. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el mundo vuelve a subir el volumen. Por eso el despertar espiritual no puede depender solo de una emoción. La emoción puede abrir una puerta, pero la decisión es lo que te hace cruzarla. Muchas personas esperan sentirse listas para cambiar, cuando tal vez la fe empieza precisamente ahí, obedeciendo con miedo. No tienes que tener todo resuelto para volver a Dios. No tienes que entenderlo todo ni sentirte perfecto. Solo tienes que llegar con verdad. Porque Dios puede trabajar con un corazón sincero, incluso si está cansado. Puede levantar una vida rota y encender una fe pequeña en medio de mucha oscuridad. Pero hay algo que Dios no va a hacer por nosotros: decidir en nuestro lugar. Él llama, Él guía, Él revela, pero nosotros tenemos que responder. Y tal vez esa respuesta no empiece con algo enorme, sino con algo sencillo, con apagar el teléfono 10 minutos antes de dormir y hablar con Dios, con dejar de alimentar un pensamiento que te destruye, con pedir perdón aunque el orgullo se resista, con reconocer que necesitas ayuda, con decir: Señor, no puedo solo, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que ser fuerte significa no necesitar a nadie. Pero muchas veces eso no es fortaleza, es orgullo disfrazado de resistencia. La verdadera fortaleza empieza cuando dejamos de fingir que somos invencibles, cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Y tal vez por eso el mundo moderno está tan agotado, porque hay millones de personas intentando salvarse solas, intentando controlar el futuro, intentando llenar el vacío con más ruido, más información y más aprobación. Pero el alma no fue creada para salvarse a sí misma, fue creada para volver a su fuente, y esa fuente es Dios. Por eso el Apocalipsis, entendido como revelación, no solo nos muestra lo que está mal, también nos recuerda dónde está nuestra esperanza. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría, se vuelve refugio, se vuelve fuerza, se vuelve ancla cuando la vida se mueve demasiado. Porque sin un ancla, cualquier viento nos arrastra. Una noticia, una crítica, una pérdida, una crisis, todo nos mueve. Pero cuando Dios es el centro, la vida puede temblar sin que el alma se derrumbe por completo. Y eso no significa que no duela. Claro que duele.
La fe no elimina las lágrimas, pero sí te recuerda que no estás caminando solo, y eso importa, porque el mundo puede tratarte como un número o una imagen más, pero Dios te llama por tu nombre. Porque una de las heridas más grandes de esta época es sentir que no valemos si no somos vistos. Y eso ha creado una ansiedad profunda, la necesidad constante de demostrar que nuestra vida importa. Pero delante de Dios no tienes que demostrar tu valor. Tu alma ya importa, tu vida ya tiene peso. Y quizá esta es una de las revelaciones más necesarias para este tiempo. No eres lo que el mundo mide, no eres tus números, no eres tus logros, no eres tu peor día. Eres alguien llamado a despertar, a sanar y a caminar con Dios sin depender de la aprobación del mundo. Y cuando esa verdad empieza a entrar, el apocalipsis deja de sentirse solamente como final. Empieza a sentirse como un comienzo, el comienzo de una vida más honesta, más despierta, más libre, más cerca de Dios. Pero para que ese comienzo sea real, hay algo que tenemos que enfrentar. No basta con querer luz. También tenemos que estar dispuestos a soltar la oscuridad que se volvió familiar. Y soltar una oscuridad familiar puede ser más difícil de lo que parece, porque hay cosas que nos destruyen, pero también nos dan una falsa sensación de seguridad. Hay miedos que nos cansan, pero nos hacen sentir preparados. Hay rencores que nos envenenan, pero nos hacen sentir protegidos. Hay hábitos que nos apagan, pero nos dan comodidad momentánea. Y por eso muchas veces no cambiamos, no porque no sepamos que está mal, sino porque ya nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a la ansiedad, al ruido, a compararnos, a vivir lejos de Dios y fingir que no pasa nada. Y cuando alguien se acostumbra demasiado a una prisión, hasta la puerta abierta puede darle miedo. Tal vez por eso muchas personas prefieren hablar del apocalipsis como algo lejano, lleno de símbolos y misterios, pero no como algo que puede tocar la vida diaria. Porque es más fácil preguntarse cuándo terminará el mundo que preguntarse cuándo voy a dejar de destruirme por dentro. Es más fácil discutir señales que revisar hábitos. Más fácil hablar de tinieblas afuera que reconocer las sombras que hemos permitido dentro. Pero una fe real no se queda en la superficie. Permite que Dios entre hasta donde duele, hasta donde escondemos, hasta donde todavía nos da vergüenza mirar. Y eso no ocurre para destruirnos, ocurre para liberarnos. Porque Dios no puede sanar lo que seguimos fingiendo que no existe. Por eso, en medio de una época tan acelerada, tal vez uno de los actos más valientes es detenerse y decir con honestidad: esto ya no puede seguir gobernando mi vida. Este miedo ya no puede decidir por mí. Esta ansiedad ya no puede ser mi identidad. Esta distracción ya no puede ocupar el lugar de mi oración. Este orgullo ya no puede impedirme pedir perdón. Y cuando dices eso con verdad, aunque todavía no sepas cómo cambiarlo todo, ya empezó algo. Porque despertar no significa tener todas las respuestas. Significa dejar de mentirse. Significa mirar lo que está pasando y decir: necesito volver a Dios, volver a la paz, volver a cuidar mi alma. Y aquí hay algo importante. Volver a Dios no siempre se siente como una emoción intensa. A veces se siente como disciplina, como apagar el teléfono cuando tu ansiedad quiere seguir buscando respuestas. Como quedarte en silencio aunque el silencio incomode. Como perdonar aunque una parte de ti todavía quiera tener razón. Como empezar de nuevo aunque ya hayas fallado muchas veces. Y eso también es espiritual, porque la fe no siempre se ve como una escena poderosa. A veces se ve como una persona cansada que, en lugar de rendirse, vuelve a orar. Como alguien que decide creer que Dios todavía puede restaurar su vida. Como un corazón roto que dice: Señor, no entiendo, pero no quiero alejarme de ti. Y quizá ahí está la verdadera resistencia en tiempos difíciles. No en gritar más fuerte, no en vivir obsesionados con teorías, sino en permanecer cerca de Dios cuando todo intenta alejarnos. Permanecer cuando hay ruido, cuando hay miedo, cuando no hay respuestas inmediatas, porque una fe que permanece empieza a volverse luz. Y una luz, aunque sea pequeña, cambia una habitación oscura. No necesita discutir con la oscuridad, simplemente enciende. Y tal vez eso es lo que Dios quiere hacer con muchas personas en este tiempo.
No sacarlas del mundo, sino encenderlas por dentro para que no sean tragadas por la oscuridad. Porque el problema no es vivir en una época difícil. El problema es dejar que esta época apague lo eterno dentro de nosotros. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo nos gobierne más que Dios. Y por eso este mensaje tiene que ser claro. No estás llamado a vivir dormido, pero tampoco aterrorizado. Estás llamado a vivir despierto. Despierto para reconocer las señales de tu alma. Despierto para cuidar tu corazón. Despierto para no confundir oscuridad con normalidad. Despierto para no dejar que el mundo decida que merece tu vida. Porque llegará un momento en que muchas cosas que parecían urgentes dejarán de importar. Los aplausos, las pantallas, las apariencias, las discusiones. Y entonces solo quedará lo verdadero. Lo que amaste, lo que perdonaste, lo que construiste con Dios, lo que elegiste cuando nadie te veía. Y quizá esa sea una de las grandes preguntas que el Apocalipsis pone frente a nosotros. ¿Qué estoy haciendo con la luz que ya recibí? Porque recibir luz no es lo mismo que vivir en la luz. Uno puede escuchar una verdad y seguir igual. Puede sentir que Dios le habló y aún así volver al mismo ciclo. Puede reconocer que necesita cambiar y, al día siguiente, entregarle otra vez el corazón al miedo, al orgullo o a la distracción. Y por eso la pregunta es tan importante. ¿Qué estoy haciendo con la luz que ya recibí? Porque a veces pedimos más señales, pero no hemos obedecido la primera. Pedimos paz, pero seguimos alimentando pensamientos que nos destruyen. Pedimos dirección, pero no queremos soltar caminos que nos alejan. Y entonces, no es que Dios esté en silencio. A veces somos nosotros quienes no queremos escuchar la parte que exige una respuesta. Porque la luz, cuando llega, siempre nos invita a decidir. No basta con verla, hay que caminar en ella. Y eso puede parecer simple, pero en la vida diaria es una batalla enorme. Cada día algo intenta distraernos. Algo intenta convencernos de que lo espiritual puede esperar, que la oración puede esperar, que cuidar el alma puede esperar. Pero el alma no puede vivir eternamente en espera. Una fe postergada también se enfría. Un corazón postergado también se endurece. Y cuando uno se acostumbra a dejar, para después lo más importante, llega un momento en que ya no sabe cómo volver. Tal vez por eso muchas personas están cansadas, no porque hayan hecho demasiado, sino porque han ignorado demasiado. Han ignorado su paz, sus heridas, la voz de Dios, las pequeñas señales que decían: detente, vuelve, cambia, ora, suelta. Y todo lo que ignoramos por mucho tiempo no desaparece. Se acumula, se vuelve ansiedad, confusión, cansancio espiritual. Esa sensación extraña de estar vivo por fuera, pero apagado por dentro. Y quizá ahí entendemos por qué el Apocalipsis no debe usarse solo para meter miedo. Porque el miedo puede llamar la atención por un momento, pero no transforma el corazón. A veces solo paraliza. Y este mensaje no busca eso. No se trata de vivir contando señales con miedo. Se trata de vivir con el corazón despierto. Entender que si Dios está revelando algo, no es para que corramos desesperados, sino para que regresemos conscientes. Regresar a Dios no debería ser nuestro último recurso. Debería ser nuestro primer movimiento. Antes de que la ansiedad nos domine. Antes de que el orgullo endurezca el corazón. Antes de que el ruido nos robe la sensibilidad. Porque despertar no es esperar a que todo se vuelva grave. Despertar es tomar en serio lo que Dios ya nos está mostrando hoy. Tal vez hoy te está mostrando que necesitas descansar, que necesitas perdonar, que un hábito ya no puede seguir gobernando tu vida, que estás demasiado lleno de ruido y demasiado lejos del silencio, o que tu fe no se perdió, solo quedó enterrada debajo del cansancio. Y si ese es tu caso, no lo tomes como una condena, tómalo como una invitación, porque mientras Dios revela, todavía está llamando. Mientras puedes decir, necesito volver, todavía hay camino. Y aquí hay una verdad que no debemos olvidar. Dios no desprecia un comienzo pequeño. A veces queremos cambiar toda la vida de golpe y, como no podemos, no hacemos nada. Pero muchas veces Dios empieza con pasos pequeños, constantes y verdaderos,
una oración sincera, 5 minutos de silencio, una conversación pendiente, una disculpa, una decisión honesta. Eso parece poco, pero no lo es, porque cada vez que eliges la luz, aunque sea en algo pequeño, le estás quitando terreno a la oscuridad. Cada vez que vuelves a Dios, aunque sea con pocas palabras, estás recordándole a tu alma dónde está su casa. Y cada vez que decides no vivir en automático, estás despertando. Y esa es la diferencia entre alguien que solo se asusta con el apocalipsis y alguien que entiende su mensaje. El primero mira señales y entra en pánico. El segundo revisa su corazón. El primero pregunta cuándo será el final. El segundo pregunta ¿cómo debo vivir hoy? Y esa pregunta es mucho más poderosa. ¿Cómo debo hablar hoy? ¿Cómo debo amar hoy? ¿Cómo debo cuidar mi mente hoy? ¿Cómo debo buscar a Dios hoy si Él sigue llamándome? Porque quizá la vida espiritual no se pierde en grandes caídas, sino en pequeños olvidos. Olvidamos agradecer, orar, escuchar, descansar, y cuando olvidamos demasiado el corazón se enfría, pero cuando recordamos algo vuelve a encenderse. Por eso, tal vez este mensaje es una forma de recordar que el mundo puede estar lleno de señales, pero la señal más importante puede estar ocurriendo dentro de ti. Recordar que no fuiste creado para vivir anestesiado, que tu ansiedad no tiene que ser tu casa, que tu miedo no tiene que ser tu guía, que todavía puedes volver. Y si Dios todavía llama, entonces todavía hay esperanza. Pero la esperanza no es una excusa para seguir dormidos, es una razón para levantarnos, porque cada día estamos formando el tipo de alma con la que vamos a enfrentar la vida. Un alma distraída o un alma despierta. Un alma gobernada por miedo o sostenida por fe. Y esa elección ocurre todos los días, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, porque muchas veces lo que solo Dios ve es justamente lo que más revela quiénes somos. Y eso debería hacernos pensar con seriedad, porque vivimos en una época donde casi todo parece tener valor solo si alguien lo ve, lo aprueba o lo reconoce. Pero la vida espiritual no se construye frente a una audiencia, se construye delante de Dios, en lo secreto, en esa parte de la vida donde no hay aplausos, cámaras ni filtros. Ahí se revela mucho, se revela si nuestra fe es una imagen o una raíz, si hacemos el bien por amor o por reconocimiento, si buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo o porque realmente queremos caminar con Él. Y quizá una de las señales más fuertes de este tiempo es que muchas personas viven para ser vistas, pero no saben estar en silencio con Dios. Pueden mostrar una vida perfecta, pero no sostener una oración sincera. Pueden recibir aprobación de muchos, y aún así, sentirse vacías cuando se quedan solas. Y ahí es donde el Apocalipsis vuelve a revelarnos algo profundo. No todo lo visible es verdadero, no todo lo admirado está sano, no todo lo exitoso tiene paz. A veces lo más importante ocurre en lugares que nadie mira. Una persona que decide perdonar en secreto. Alguien que vuelve a orar después de mucho tiempo. Una persona que apaga el ruido para cuidar su alma. Eso tiene peso. Eso también cambia el mundo, aunque no salga en ninguna pantalla. Porque el mundo moderno nos hizo creer que lo grande siempre es visible. Pero Dios muchas veces empieza lo grande en lo escondido. Una raíz no recibe aplausos, pero sostiene al árbol. Una oración secreta no se vuelve tendencia, pero puede sostener una vida entera. Y tal vez muchos necesitan escuchar esto. Que nadie vea tu proceso no significa que Dios no esté trabajando. Que nadie aplauda tu cambio no significa que no valga. Porque hay batallas que se ganan primero en el corazón antes de verse por fuera. Y quizá esa es una de las formas más claras de despertar. Dejar de vivir para parecer y empezar a vivir para ser. Ser verdadero, ser íntegro, ser alguien que no necesita aparentar luz, porque está dejando que Dios encienda luz dentro de sí. Y cuando uno deja de vivir para ser visto, empieza a recuperar libertad. Ya no necesita demostrar todo, ya no necesita agradar a todos, ya no necesita fingir que está bien cuando necesita ayuda. Y en una época donde tantos viven agotados por aparentar, esa libertad es profundamente sanadora. Pero también exige valentía, porque ser verdadero puede incomodar, puede obligarnos a reconocer cuánto de nuestra identidad hemos construido sobre la mirada de otros. Y aquí debemos ser honestos. La aprobación puede convertirse en una prisión elegante. A veces viene disfrazada de halagos,
reconocimiento o estatus. Pero si necesitas aprobación para sentir que vales, entonces ya no eres libre. Si tu paz depende de cómo otros te miran, entonces tu alma está descansando sobre un fundamento demasiado frágil. Y el Apocalipsis, como revelación, viene a sacudir justamente esos fundamentos. No para destruirnos, sino para mostrarnos que no puede sostenernos. Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios termina siendo demasiado pequeño para cargar con nuestra alma. El éxito, el dinero, la imagen, el control, la opinión de otros. Nada de eso puede sostener el peso de una vida. Puede tener un lugar, pero no puede ser el centro. Y cuando algo pequeño se vuelve centro, la vida empieza a desordenarse. Tal vez por eso tanta gente se siente perdida. No porque no tenga nada, sino porque construyó sobre algo que no podía sostenerla. Por eso volver a Dios no es perder libertad, es recuperar orden, es permitir que lo eterno vuelva al centro. Y cuando Dios vuelve al centro, la vida empieza a respirar diferente, no perfecta, pero más verdadera, no sin lucha, pero con dirección. Y tal vez eso es lo que más necesitamos en este tiempo: fundamento. Porque una vida sin fundamento puede verse hermosa por fuera, pero derrumbarse con la primera tormenta. Por eso Jesús habló de construir sobre roca, porque la tormenta llega para todos. La diferencia está en dónde construiste tu casa, y quizá esta época está revelando exactamente eso: si construimos sobre Dios o sobre apariencia, sobre verdad o sobre miedo, sobre roca o sobre arena. Y cuando llega la tormenta no solo destruye, también revela que era firme y que era frágil. Y por eso no debemos temerle a toda revelación. A veces descubrir que algo era frágil duele, pero también puede salvarnos antes de que sea demasiado tarde. A veces Dios permite que se mueva lo que parecía seguro para mostrarnos dónde necesitamos volver a poner el corazón. Y si hoy sientes que algo en tu vida se está moviendo, no pienses inmediatamente que Dios te abandonó. Tal vez está revelando, tal vez está llamando, tal vez está mostrando que no puedes seguir construyendo tu paz sobre algo destinado a temblar. Porque hay verdades que duelen, pero también liberan. Y cuando una vida empieza a construirse sobre Dios, incluso si todavía tiene grietas, ya no está perdida. Está en proceso, y un alma en proceso, puesta en manos de Dios, puede convertirse en una señal viva de esperanza en medio de un mundo que se está quedando sin centro. Y una señal viva de esperanza no necesita ser perfecta, necesita ser real. Muchas personas no vuelven a Dios porque creen que primero tienen que arreglarse por completo. Creen que tienen que llegar sin dudas, sin heridas, sin cansancio, sin contradicciones. Pero nadie vuelve a Dios porque ya está perfecto. Volvemos porque necesitamos ser restaurados, porque entendimos que el ruido no nos llenó, que el miedo no nos protegió, que la aprobación no nos sostuvo y que vivir lejos de Dios no nos hizo más libres, nos hizo más cansados, más vacíos, y reconocer eso no es una derrota, es el principio de la verdad, porque una de las cosas más peligrosas de la vida moderna es que nos enseña a esconder la necesidad, a mostrarnos fuertes aunque estemos rotos, a decir todo bien aunque por dentro estemos luchando. Pero el alma no sana porque uno la esconda. Sana cuando se entrega, cuando deja de actuar, cuando deja de huir, cuando se pone delante de Dios y dice: aquí está mi verdad. Y esa verdad puede ser sencilla: Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, me alejé. Señor, necesito que me ayudes. Esa oración, dicha con sinceridad, puede tener más poder que muchas palabras bonitas dichas sin corazón. Porque Dios no está buscando una presentación perfecta, está buscando un corazón dispuesto. Y tal vez esa es una de las revelaciones más hermosas del Apocalipsis cuando lo miramos desde la esperanza. No todo lo que se revela es para avergonzarnos. A veces se revela una herida para que pueda sanar. A veces se revela una mentira para que podamos dejar de vivir bajo ella. A veces se revela nuestra fragilidad para que dejemos de fingir fuerza y empecemos a recibir gracia. Y en una época obsesionada con parecer fuerte, aceptar la gracia es revolucionario, porque la gracia rompe la lógica del rendimiento.
El mundo dice, vales si produces. La gracia dice, eres amado antes de producir. El mundo dice, si fallas, escóndete. La gracia dice, si fallas, vuelve. Y esto no significa vivir sin responsabilidad. La gracia verdadera no nos deja dormidos, nos transforma, nos llama a caminar diferente, pero lo hace desde el amor, no desde la condena, porque el miedo puede empujarte por un momento, pero el amor puede transformarte para toda la vida. Por eso no quiero que este mensaje te deje solamente preocupado por el mundo. Quiero que te deje con una pregunta más profunda. ¿Qué parte de mi vida necesita ser tocada por la gracia de Dios? Tal vez tu ansiedad, tal vez esa tristeza que no has contado, tal vez una herida que te volvió desconfiado, tal vez una distancia con Dios que empezó poco a poco y ahora pesa demasiado. Sea lo que sea, no lo escondas más, porque lo que escondes te gobierna, lo que entregas puede empezar a sanar. Y aquí aparece una verdad que necesitamos repetir. Dios no ha terminado contigo, aunque estés cansado, aunque hayas fallado, aunque hayas vivido lejos, aunque hoy sientas que tu fe es pequeña. Dios no ha terminado contigo, y si todavía algo dentro de ti quiere volver, entonces no estás acabado. Estás siendo llamado, y ese llamado no siempre llega como un trueno. A veces llega como una inquietud, como una necesidad de silencio, como una pregunta que no te deja en paz. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi alma? Y esas preguntas no vienen para hundirte, vienen para despertarte. Tal vez por eso el Apocalipsis sigue siendo tan poderoso, porque no nos permite vivir distraídos para siempre. Nos recuerda que todo lo falso tarde o temprano pierde su máscara, pero también nos recuerda que la luz sigue llamando, y si la luz sigue llamando, entonces todavía hay camino. Todavía puedes volver a orar, pedir perdón, empezar a sanar, soltar lo que te está destruyendo, construir sobre roca, porque una vida restaurada se convierte en señal para otros. Cuando alguien vuelve a tener paz después de años de ansiedad, eso habla. Cuando alguien deja el rencor y empieza a amar con humildad, eso habla. Cuando alguien vuelve a Dios no por miedo, sino por amor, eso habla. Y quizá el mundo no necesita solamente más discursos sobre la luz. Necesita personas iluminadas por dentro. Personas que no niegan la oscuridad, pero tampoco se rinden ante ella. Personas que entienden las señales, pero responden con fe. Porque la verdadera pregunta no es solamente si el mundo está cerca del final. La verdadera pregunta es si nosotros estamos cerca del principio correcto. El principio de una vida más honesta, más despierta, más cerca de Dios. Y quizá ese principio empieza hoy, no con una gran señal en el cielo, sino con una decisión silenciosa en el corazón. Una decisión que dice, no quiero seguir viviendo dormido, no quiero seguir alimentando el miedo, no quiero seguir construyendo sobre arena, quiero volver, quiero sanar, quiero despertar. Y cuando una persona dice eso de verdad, el cielo no lo ignora, porque cada regreso sincero importa. Y una sola persona que vuelve a la luz ya es una señal de que la oscuridad no ha ganado. Y si la oscuridad no ha ganado, entonces no podemos vivir como si ya todo estuviera perdido. Ese es uno de los errores más grandes en tiempos difíciles, mirar el caos del mundo y rendirnos por dentro. Decir que ya nada tiene sentido, que ya no vale la pena orar, amar o intentar ser luz porque la oscuridad parece demasiado grande. Pero eso no es fe, eso es miedo hablando. Eso es una humanidad agotada que ha escuchado demasiado ruido y muy poca esperanza, porque la esperanza no significa negar la oscuridad, significa creer que la oscuridad no tiene la última palabra, y eso cambia la manera en que vivimos, enfrentamos la ansiedad y tratamos a los demás, porque una persona con esperanza no vive dormida, pero tampoco desesperada. No cierra los ojos ante la realidad, pero tampoco entrega su alma al pánico, y tal vez eso es lo que más necesitamos hoy. Una esperanza seria, no ingenua, no superficial, sino una esperanza capaz de mirar el dolor de frente y aún así decir, Dios sigue aquí, Dios sigue llamando, Dios sigue haciendo luz en lugares donde parecía imposible. Porque si algo revela el Apocalipsis, también revela esto. El mal hace ruido, pero no es eterno. La mentira puede extenderse,
pero no puede vencer a la verdad. Y la oscuridad no puede apagar una luz que viene de Dios. Y esa luz no siempre empieza como algo enorme. A veces empieza en una sola persona. Una persona que decide no vivir igual, que decide perdonar, que decide romper un ciclo de miedo, que decide no transmitir a otros la oscuridad que recibió. Eso tiene más poder del que creemos, porque muchas veces queremos cambiar el mundo entero, pero Dios empieza pidiéndonos que dejemos de entregarle nuestro propio corazón al caos. Y quizá ahí está el primer campo de batalla, tu corazón. Porque si tu corazón está lleno de miedo, mirarás el mundo desde el miedo. Pero si está lleno de Dios, incluso en medio de una época confusa, puedes convertirte en calma, en dirección y en luz. Y esto no significa volverte perfecto, significa volverte disponible. Disponible para que Dios ordene tus pensamientos, sane tus heridas y te enseñe a vivir de una manera diferente. Porque no se trata solo de sobrevivir a esta época. Se trata de no dejar que la época nos forme más que la palabra de Dios. De no dejar que el miedo nos eduque más que la fe. Porque esta época está formando personas aceleradas, distraídas y necesitadas de paz. Pero Dios puede formar algo distinto. Personas firmes, con discernimiento, capaces de detenerse, de orar antes de reaccionar y de amar sin endurecerse. Y esa formación no ocurre por accidente. Ocurre cuando decidimos qué vamos a alimentar. Porque todos los días alimentamos algo. La fe o el miedo. La paz o la ansiedad. El perdón o el rencor. La verdad o la apariencia. Y lo que alimentamos crece. Si alimentas el miedo todos los días, no te sorprendas de sentirte atrapado. Si alimentas el ruido todo el tiempo, no te sorprendas de no poder escuchar a Dios. Pero si alimentas la fe, aunque sea poco, algo dentro de ti empieza a fortalecerse. Tal vez no lo notes inmediatamente, pero una raíz tampoco se ve crecer, y aún así sostiene la vida por dentro. Por eso no subestimes las decisiones pequeñas. Una oración breve, un momento de silencio, pedir perdón, decir la verdad, volver a Dios después de haberte alejado. Porque en tiempos donde todo empuja hacia la distracción, cuidar el alma es un acto de resistencia. Y quizá ahí está una de las formas más profundas de entender el Apocalipsis para la vida moderna. No como una invitación a escapar del mundo, sino como una invitación a vivir despiertos dentro de él, a reconocer las señales sin perder la paz, a mirar el caos sin dejar que el caos nos gobierne. Porque cuando una persona pertenece a la luz, no necesita negar la noche, solo aprende a no confundirse con ella. Y tal vez esa es la frase que alguien necesitaba escuchar hoy: no te confundas con la noche. No porque estés cansado significa que estás derrotado. No porque tengas miedo significa que no tienes fe. No porque hayas caído significa que no puedes levantarte. Y si Dios sigue llamando, entonces todavía hay propósito. Todavía hay una luz que llevar. Porque la esperanza verdadera no es pasividad. La esperanza ora, actúa, perdona, vuelve, construye. Y lo hace porque sabe que Dios sigue siendo más grande que el miedo. Por eso, si el Apocalipsis revela el estado del mundo, también revela el estado de nuestra esperanza. Y quizá la señal que estás esperando no venga de afuera. Quizá empieza cuando decides creer otra vez. Creer que todavía puedes sanar, que todavía puedes volver, y que incluso en una época llena de señales difíciles, tu alma puede convertirse en una señal de esperanza. Porque una vida transformada no predica solamente con la boca. Predica con la manera en que responde cuando tiene miedo, con la manera en que trata a los demás cuando está cansada, con la manera en que elige la verdad cuando sería más fácil mentir, con la manera en que perdona cuando el orgullo le pide endurecerse. Y esa es una de las señales más poderosas que podemos darle al mundo moderno. No una fe de apariencia ni de palabras bonitas, sino una fe que se nota en la vida diaria, en cómo hablamos, en cómo escuchamos, en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo cuidamos nuestra mente, en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Porque si el Apocalipsis es revelación, entonces nuestra vida también revela algo. Revela qué creemos de verdad y qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones reales, no solo en nuestras palabras. Y esto puede ser incómodo, pero también necesario.
porque muchas veces decimos que Dios es el centro, pero nuestras decisiones revelan que el centro es el miedo. Decimos que confiamos, pero vivimos tratando de controlarlo todo. Decimos que queremos una vida nueva, pero seguimos alimentando la vida vieja. Y no se trata de buscar perfección, se trata de buscar coherencia, porque una fe sin coherencia se vuelve discurso. Una idea que consuela por momentos, pero que no transforma la manera en que vivimos. Y Dios no nos llama solo a sentir algo, nos llama a vivir diferente, nos llama a ser luz. Pero ser luz no significa creerse mejor, ni vivir señalando la oscuridad de otros mientras ignoramos la nuestra. Ser luz significa permitir que Dios trabaje primero en nosotros. Significa dejar que su verdad ordene nuestro corazón antes de intentar corregir el mundo. Significa vivir de tal manera que, cuando otros se acerquen, encuentren un poco de paz, de verdad y de esperanza. Porque el mundo ya tiene suficiente gente gritando, acusando y compitiendo. Lo que falta son personas capaces de escuchar sin destruir. Personas que puedan hablar con verdad sin perder la compasión. Personas que puedan atravesar tiempos difíciles sin permitir que el corazón se les vuelva piedra. Y eso también es una forma de despertar. Porque una de las tragedias de esta época es que muchas personas, por protegerse del dolor, dejaron de sentir. Se volvieron duras, frías, desconfiadas. Y cuando el corazón se endurece, uno puede seguir funcionando, pero deja de vivir con profundidad, deja de conmoverse, deja de agradecer, deja de mirar a los demás como almas y empieza a mirarlos como amenazas o competencia. Y tal vez ahí hay otra señal espiritual seria, la pérdida de compasión. Cuando el dolor ajeno ya no nos mueve, cuando la injusticia ya no nos duele, cuando alguien sufre y lo primero que hacemos es juzgarlo. Eso revela un enfriamiento, revela que el amor necesita ser restaurado, porque no hay despertar espiritual verdadero sin amor. Puede haber conocimiento, puede haber emoción, puede haber interés por las señales, pero si no hay amor, algo esencial falta. Y el amor no es debilidad. El amor es una fuerza espiritual profunda que se niega a dejar que la oscuridad decida cómo responderá nuestro corazón. Amar en tiempos de confusión es resistencia. Perdonar en tiempos de orgullo es resistencia. Guardar la paz en tiempos de pánico es resistencia. Vivir con verdad en tiempos de apariencia es resistencia. Y quizá, por eso Dios no solo nos llama a entender las señales, nos llama a convertirnos en señales. Señales de que todavía hay fe, de que todavía hay amor, de que todavía hay personas que no se han rendido al miedo. Y eso vuelve el mensaje profundamente personal, porque no basta con preguntarnos qué está pasando allá afuera. Tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí dentro, en mi corazón, en mis hábitos, en mis relaciones. Porque a veces queremos que cambie el mundo, pero no queremos que Dios cambie nuestra manera de vivir. Queremos paz, pero seguimos sembrando conflicto. Queremos esperanza, pero seguimos alimentando miedo todos los días. Y la transformación empieza cuando dejamos de separar lo espiritual de lo cotidiano. Porque Dios no solo quiere estar en nuestras oraciones, quiere estar en nuestras decisiones, en nuestra forma de tratar a los demás, en la manera en que vivimos cada día. Y cuando Dios entra en lo cotidiano, el despertar se vuelve real. No se queda en una emoción, se convierte en una vida más humilde, más consciente y más libre. Entonces el Apocalipsis deja de ser solo una advertencia sobre el futuro y se convierte en una pregunta sobre lo que estamos permitiendo que pase ahora, dentro de nosotros. Porque quizá el mundo no necesita solo personas que expliquen las señales, necesita personas que sean señal de algo mejor, personas que vivan como si Dios fuera real, como si la oración importara, como si la verdad tuviera peso. Y si queremos ser esa clase de personas, tenemos que cuidar el fuego interior, porque una fe descuidada se enfría, una mente descuidada se llena de miedo, y aquello que crece dentro de nosotros, tarde o temprano, se nota por fuera. Si crece miedo, hablaremos desde el miedo, pero si crece Dios, si crece amor, si crece verdad, entonces nuestra vida empezará a revelar otra cosa,
que no todo está perdido, que todavía hay caminos de regreso y que incluso en medio de un mundo confundido, una persona puede elegir la luz. Y tal vez esa elección, hecha hoy, sea más importante de lo que imaginas, porque una persona despierta no cambia solo su propia vida, también cambia el ambiente que toca. Entra a una casa y lleva calma, entra a una conversación y lleva verdad. Entra a un momento difícil y no aumenta el pánico, lleva fe. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente poderoso, porque el mundo moderno está lleno de gente reaccionando a todo, a las noticias, a los comentarios, a los problemas, a las heridas. Reaccionamos tan rápido que muchas veces dejamos de elegir quién queremos ser y simplemente respondemos desde el miedo, el cansancio o la ansiedad. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida se siente tan fuera de control. Pero una persona despierta empieza a vivir diferente, no porque nunca tenga miedo, sino porque ya no deja que el miedo tome todas sus decisiones. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe dónde buscar dirección. Y tal vez esa es una de las señales más claras de una vida que está despertando. Deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder con conciencia. Responde con oración, con silencio cuando hace falta, con verdad cuando es necesario, con amor aunque no sea fácil, con límites cuando algo quiere destruir su paz. Y esto es urgente porque vivimos en una época donde muchas personas han perdido el dominio de su propio interior. Cualquier noticia las arrastra, cualquier comparación las derrumba, cualquier crisis les roba la paz. No porque sean débiles, sino porque han vivido demasiado tiempo sin un centro firme. Y cuando no hay centro, todo nos mueve. Pero cuando Dios vuelve al centro, el alma empieza a recuperar estabilidad. No una paz superficial que depende de que todo salga perfecto, sino una paz más profunda. Una paz que puede existir incluso cuando todavía hay preguntas, procesos abiertos y cosas que no entendemos. Porque la paz de Dios no siempre explica todo, pero sostiene. Y muchas veces eso es lo que más necesitamos. No una explicación completa, sino ser sostenidos mientras caminamos. Ahí es donde la fe se vuelve real. No cuando dices que confías, sino cuando decides caminar con Dios, aunque todavía no veas todo. Y esta es una verdad que conecta profundamente con el Apocalipsis. Hay momentos en los que el mundo parece cubierto de incertidumbre, pero Dios sigue siendo claro en lo esencial. Ama, perdona, ora, despierta, cuida tu corazón, no entregues tu alma al miedo. A veces queremos respuestas complicadas, pero Dios empieza llamándonos a obedecer lo esencial. Y lo esencial casi siempre está más cerca de lo que creemos. Está en cómo tratas a tu familia, en qué haces con tu ansiedad, en si oras antes de rendirte, en si eliges la verdad cuando sería más cómodo esconderte, en si vuelves a Dios hoy, no algún día. Porque una vida despierta se construye hoy, no cuando desaparezcan todos los problemas, no cuando tengas menos miedo, hoy, con la fe que tienes, con esa pequeña luz que todavía sigue encendida dentro de ti. Y quizá esa luz es más importante de lo que piensas, porque una sola vela puede revelar un camino en medio de la oscuridad. Tal vez Dios no te está pidiendo que ilumines el mundo entero de golpe. Tal vez solo te está pidiendo que no dejes apagar la luz que puso en ti, que no permitas que el miedo la cubra, ni que el ruido la distraiga. Porque sí importa cómo amas, cómo oras, cómo resistes y cómo cuidas tu alma en un mundo que intenta distraerte de Dios. Y aquí hay algo que necesitamos decir con fuerza. No necesitas ser perfecto para hacer luz. Necesitas estar dispuesto a dejar que Dios trabaje en ti, a reconocer cuando te equivocas, a volver cuando te alejas, a vivir con más verdad que apariencia. Porque cuando la fe se vuelve una forma de vida, todo cambia. Cambia cómo miras, cómo hablas, cómo enfrentas el miedo, cómo atraviesas las pérdidas, cómo entiendes tu propósito. Y entonces empiezas a darte cuenta de que el Apocalipsis no es solamente una advertencia sobre un final, también es una invitación a vivir con eternidad en el corazón. Porque hay decisiones que parecen pequeñas en la tierra, pero tienen un peso enorme delante de Dios. Una oración, un perdón, un acto de amor, un regreso sincero. Eso no es pequeño, eso es eterno entrando en lo cotidiano.
Y tal vez ahí está la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. El que vive dormido solo mira lo inmediato, pero el que vive despierto empieza a preguntarse qué está formando su alma, qué está obedeciendo y qué huella está dejando. Porque un día no quedará el ruido que consumimos, ni las apariencias que defendimos. Quedará el amor que dimos, la verdad que vivimos, la fe que cuidamos y la forma en que respondimos al llamado de Dios. Y por eso no podemos seguir viviendo como si nada importara. Sí importa, tu despertar importa, tu paz importa, tus decisiones importan, tu relación con Dios importa, porque una vida despierta puede convertirse en refugio para alguien que está cansado. Puede recordarle a otros que todavía hay esperanza. Y quizá, mientras tú estás esperando una gran señal de Dios, Dios está esperando que tu vida se convierta en una señal para alguien más. Y eso cambia completamente la manera en que entendemos este mensaje, porque muchas veces pedimos, Señor, muéstrame una señal, pero quizá Dios también nos pregunta, ¿estás dispuesto a hacer una señal? Una señal de paz en medio de la tensión, una señal de fe en una época dominada por el miedo, una señal de esperanza para alguien que ya no sabe cómo levantarse. Y eso no significa cargar con todo el mundo, ni fingir que siempre estás fuerte. Significa permitir que Dios haga algo verdadero en ti, tan verdadero que termine tocando naturalmente lo que está alrededor. Porque una persona que vuelve a Dios empieza a hablar diferente, a reaccionar diferente, a cuidar lo que consume, a pedir perdón con menos orgullo, a entender que no todo merece su atención, su miedo ni su energía. Y ese cambio, aunque parezca silencioso, es poderoso. Porque el mundo moderno no solo necesita personas que expliquen lo que está mal, necesita personas que se atrevan a vivir de otra manera, personas que puedan estar informadas sin estar intoxicadas, personas que puedan usar la tecnología sin ser usadas por ella, personas que puedan reconocer el mal sin dejar de amar. Porque ahí está la diferencia. No se trata de negar lo que pasa, se trata de decidir desde dónde vamos a mirarlo. Podemos mirar el mundo desde el miedo y terminar paralizados, o mirarlo desde la fe y preguntarnos, Señor, ¿cómo quieres que viva yo en medio de este tiempo? Podemos mirar las crisis y pensar que todo está perdido, o entender que quizá este es el momento de volver a lo esencial. Podemos mirar la ansiedad colectiva y dejar que nos gobierne, o verla como una señal de que muchas almas tienen hambre de una paz que el mundo no puede dar. Y eso empieza hoy, no cuando el mundo cambie, no cuando las noticias sean mejores. Empieza hoy con las decisiones que sí podemos tomar, porque el Apocalipsis, entendido como revelación, nos deja frente a una verdad muy simple. No podemos controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí podemos decidir qué dejamos entrar dentro de nosotros. Podemos decidir volver a orar, podemos decidir perdonar, podemos decidir cuidar la mente, podemos decidir dejar de llamar normal a lo que nos está alejando de Dios. Y quizá no podamos cambiar toda una generación de golpe, pero sí podemos dejar de ser parte de su sueño más peligroso, vivir distraídos mientras el alma se apaga, porque esa es la tragedia de nuestro tiempo, una humanidad entretenida, conectada, llena de información, pero muchas veces vacía de dirección, y aún así, Dios no está tan lejos como pensamos. Tal vez está en esa inquietud que no te deja seguir igual, en esa necesidad de volver a orar, en esa incomodidad que aparece cuando sabes que algo ya no puede seguir gobernando tu vida, en ese cansancio que no se resuelve durmiendo más, porque en realidad tu alma necesita volver a casa. Y si algo de esto te está hablando, no lo apagues. No corras a la siguiente distracción como si nada, porque tal vez este momento es una puerta para volver, una puerta para despertar, una puerta para decir, Señor, aquí estoy, no tengo todo resuelto, no entiendo todo, pero quiero volver a ti. Y esa oración puede ser suficiente para empezar, porque Dios sabe trabajar con comienzos pequeños, sabe trabajar con una fe cansada, sabe trabajar con una persona que ya no quiere seguir viviendo dormida. Y quizá esa es la esperanza más grande de todo este mensaje. Mientras haya regreso, no todo está perdido. Mientras haya una luz encendida, la oscuridad no ha vencido. Mientras Dios siga llamando, todavía hay oportunidad. Por eso no mires el Apocalipsis solo como una historia de miedo. Míralo también como una revelación del corazón, de lo que estamos alimentando, de lo que estamos dejando morir,
de lo que Dios quiere volver a encender. Y si Dios quiere encender algo en ti, no lo resistas, no lo pospongas, porque una llama pequeña, cuidada con fe, puede iluminar mucho más de lo que imaginas. Y quizá eso es lo que esta época necesita. No personas perfectas ni personas obsesionadas con el miedo, sino personas despiertas, personas que vuelvan a Dios con sinceridad, personas que cuiden su alma como algo sagrado. Y antes de cerrar este mensaje quiero que te preguntes con honestidad, ¿qué tengo que dejar de alimentar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que volver a poner en manos de Dios? Porque tal vez el verdadero apocalipsis moderno no es solamente que el mundo esté temblando. Tal vez es que Dios sigue revelando quiénes están dispuestos a despertar antes de que sea demasiado tarde. Claridad para dejar de posponer lo importante, claridad para cuidar el corazón, claridad para recordar que la vida es mucho más que producir, consumir y distraerse. La vida es una oportunidad sagrada para amar, sanar, servir y volver a Dios. Y quizá esa es la enseñanza más poderosa del Apocalipsis para la vida moderna. No es solamente una advertencia sobre el final, es una invitación a vivir despiertos antes del final, a no esperar que todo se derrumbe para buscar lo eterno. Porque el Apocalipsis, en su sentido más profundo, revela. Y cuando algo se revela, ya no podemos fingir que no lo vimos. Si esta época nos revela ansiedad, debemos volver a la paz de Dios. Si revela vacío, debemos volver al propósito. Si revela miedo, debemos volver a la fe. Si revela corazones fríos, debemos volver al amor. Si revela distracción, debemos volver al silencio. Porque no fuimos creados para vivir apagados ni para obedecer al miedo. Fuimos creados para vivir con Dios, y cuando el ser humano olvida eso, puede construir vidas aparentemente exitosas y aún así sentirse perdido. Pero cuando vuelve a Dios, algo empieza a ordenarse. El corazón encuentra centro, la mente encuentra descanso, la vida encuentra dirección y la esperanza vuelve a respirar. Tal vez por eso este mensaje llegó a ti hoy, no para llenarte de miedo, sino para recordarte algo sencillo. Despierta, vuelve, ora, perdona, cuida tu alma, no dejes que el mundo decida qué merece tu vida. Porque Dios sigue llamando, en medio del ruido sigue llamando, en medio de la ansiedad y del cansancio, sigue llamando. Y su llamado no es para destruirte, es para traerte de regreso a la paz, de regreso a la verdad, de regreso a Él. Así que antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Respira un momento y dile a Dios con tus propias palabras: Señor, despierta mi alma, muéstrame lo que necesito ver. Ayúdame a soltar lo que me aleja de ti, devuélveme la paz que el miedo me robó, enséñame a vivir con el corazón despierto. No tiene que ser perfecto, tiene que ser sincero. Porque una oración sincera puede abrir una puerta que el ruido mantuvo cerrada durante años. Y si este video habló a tu vida, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza, todavía hay luz y todavía hay camino. Y también te invito a escribir en los comentarios: mi alma despierta, no como una frase cualquiera, sino como una decisión, como una forma de decir: no quiero seguir viviendo en automático, quiero volver a Dios, quiero vivir con propósito. Quiero ser luz, porque tal vez el mundo moderno se parece mucho al Apocalipsis. Hay señales en la ansiedad, en el vacío, en el miedo colectivo, en la pérdida de valores y en el cansancio espiritual de millones de personas. Pero incluso en medio de todo eso, hay una verdad más fuerte. Dios no ha dejado de hablar, la luz no ha desaparecido, y mientras un corazón pueda despertar, todavía hay posibilidad de restauración. Por eso no mires este tiempo solamente con miedo. Míralo con discernimiento, míralo como una llamada urgente a volver a lo esencial. Porque quizá el Apocalipsis no empieza con el fin del mundo, quizá empieza con una revelación dentro del corazón humano. Y quizá la verdadera pregunta no es cuándo terminará todo, sino si hoy, mientras todavía hay tiempo, vamos a despertar. Vamos a volver, vamos a escuchar, vamos a vivir con Dios, porque al final, cuando el ruido se apague y las máscaras caigan, solo una cosa importará de verdad: si nuestra alma permaneció dormida o si tuvo el valor de despertar antes del final.